Hola, me encuentro con John Harold Suárez Vargas, es licenciado en Educación Física, docente de la UCEBA, la Unidad Central del Valle en la ciudad de Tuluá, además magíster en alta gerencia de la educación, a propósito, cuyos logros acaban de ser publicados por una de las importantes revistas en educación a nivel latinoamericano. Ya les vamos a hablar sobre este tema. Además, bugueño, es director del INDER, ex alcalde. Queremos hablar, que ustedes conozcan un poco de esa vida pública, de esa vida política que este hombre ha desarrollado en los últimos 20 años. Licenciado, bienvenido. Y bugueño, nacido ¿en qué barrio? Cuéntenos un poquito de esa historia. Bueno, primero que todo un saludo muy especial, Armando, y pues es un gusto de uno haber nacido en esta hidalga ciudad, en el Hospital San José, Donde muchos. con el doctor Mario Concha, que todavía está vivo, un médico que apreciamos mucho y queremos mucho. Además, en el barrio La Revolución fue donde nos levantamos jugando pelota en el Parque La Revolución, en las calles, recordando personajes como Grillo, como Mafafa, como tantos que en su época pues nos hacían correr, y que el ambiente de los barrios, el ambiente de las calles populares, pues nos ayudaron a formar y a generar un espíritu siempre de ayuda, de solidaridad por los demás. ¿Cómo fueron esos estudios de escuela, de bachillerato? Bueno, yo estudié en la escuela Manuel Antonio San Clemente, la escuela clásica, la escuela tradicional, allí al pie del río, en ese bosque que hoy es el Parque Biosaludable. En esa época era un bosque donde jugábamos, se prestaba para hacer de todo, jugábamos y bañábamos en el río, comíamos frutas, todo, o sea, era un bosque que tenía un encanto, como lo tiene hoy el Parque Biosaludable, ya en otro nivel. Allí fue mis estudios, unos estudios donde compartíamos con niños de los sectores populares. En esa época Alto Bonito comenzaba a aparecer tímidamente, sectores de San Vicente, que era un barrio con su cancha tradicional, todos estos sectores del Carmelo y demás, o sea, y niños de las veredas que estaban cerca allí. En la escuela Manuel Antonio San Clemente recuerdo mucho al rector Jorge Vélez. Recuerdo profesores queridos como el profesor Freddy San Clemente. Pero drásticos. Uy, claro, con una formación muy solidarios, muy queridos, muy comprensivos, pero a la hora de fijar, en esa época había regla. En esa época, ¿Le dieron regla? Claro que sí nos dieron regla. ¿Se traumó? No, la verdad yo no recuerdo ningún trauma de eso, al contrario. El profesor Guerrero fue mi profesor de primero de primaria. Fabio Guerrero todavía está allí trabajando con la cultura. Profesoras queridas como María Edith, recuerdo mucho, a la profesora Amparo, otros que ya no están con nosotros, como el profesor Alarcón, que era un hombre también de férreas condiciones, el profesor Rengifo, el profesor Gonzalo Rodríguez, profesor de segundo de primaria, lo recuerdo muchísimo, murió también, un gran músico. Bueno, es en un mundo de jugar bolas, de los torneos, de los juegos interescolares. Muy sano todo. Muy sano, ¿no? Se veía un ambiente, siempre era de juego, había mucha lúdica. El niño de esa época y de esos sectores populares es un niño rico en repentismo, en creación, la creatividad para sacar un juego popular en una tierra con bolas, con tapas, con un yoyo, con cualquier cosa. Entonces, esa es una formación que nos ayudó muchísimo. ¿El colegio, bachillerato? El bachiller lo tuve dividido en dos, o sea, estudié en el José María Cabal, aquí donde hoy pues está un poquito abandonado, que es en la calle Séptima con carrera 10, don Carlos Ramírez, el rector, un hombre, la profesora Magnolia, coordinadora, el profesor Enrique Cañas, la profesora Amparo, esposa de Amparo Jiménez, la esposa de nuestro amigo Almerugo Gutiérrez. Bueno, profesoras y profesores muy queridos que nos traen una recordación muy grande. Luego pasamos al externado Rafael Uribe Uribe, que fue un colegio que fundaron profesores, Gerardo Alfonso Conde, un hombre querido, Harold Tascón, que no está con nosotros, pero también apoyó muchísimo, Duber Izaza, que también no está. Bueno, una serie de profesionales allí
que hicieron ese esfuerzo para fomentar, para formar ese colegio. Harold Reinel Hernández, que también fue rector. Bueno, se me escapan otros nombres Allí más. se le sembró a usted la semilla de la educación y por eso decidió irse a la UCEBA a estudiar licenciatura en educación física. Yo pienso que uno nace con esa vocación, o sea, es como la vocación del médico, la vocación del sacerdote, o sea, el que cada uno nacemos con un perfil, con una mística en lo que hacemos. Y pienso que me di cuenta en el transcurrir de los años que mi vocación era enseñar los procesos pedagógicos, todo lo que significa transmitir conocimiento y ayudar a educar y a formar hombres, niños y niñas, que es lo que hoy hago y es lo que me gusta. La UCEBA, educación física. La UCEBA, pero ya pues al menos, o sea, hemos crecido en el conocimiento, en la experiencia, y entré a estudiar educación física, obviamente a la UCEBA. Ya los estudios me han dado para estar en otras áreas como la gerencia pública, en la cual pues ustedes saben que he estado durante muchos años, he aprendido muchísimo y eso es lo que transmito en la UCEBA y en los diferentes sitios donde muchas veces he sido invitado a dar cursos. Sale un licenciado en educación física de la UCEBA y se encuentra, por decirlo de alguna forma, siempre respetuosa, el INDER, Instituto Municipal del Deporte, llega como director. ¿Cómo fue eso? Y por supuesto que fue la plataforma para entrar al campo político. Siempre ha existido un abismo muy grande entre los educadores y la política. El educador tiene un divorcio con la política muy grande y entonces nos decían, bueno, la queja siempre permanente de qué hacer para que mejoren las condiciones de la educación, mejoren las condiciones del deporte, mejoren los entrenadores, los niños, los deportistas, los escenarios. Es una permanente queja que siempre tienen en Colombia todos. Pues hombre, yo siendo entrenador y siendo profesor del Instituto Municipal del Deporte y de colegios, porque también fui profesor del Externado Rafael Uribe Uribe y fui profesor del José María Cabal, casualmente, con Renzo, con otros compañeros más, Nacier Arenas, que en esa época también nos conocimos allí. Hombre, fue una metamorfosis, o sea, cómo pasar de ser docente y pasar a mirar un espectro ya político. Aún más complejo, ¿cómo se gana la confianza a usted que no tenía ningún antecedente en ese campo? No, fue el tema año 1997, preparando el programa, el programa del año, con el Club Guepardos, que fue el que formamos en esa época, y fue así donde dijimos, bueno, o sea, ¿qué hacemos para que esto mejore? Y entonces pues nos quejábamos mucho de los directores, nos quejábamos mucho del apoyo del alcalde, pues dijimos, pues esta gente llega ahí haciendo política. Les dije yo a las directivas del club, y les dije, pues si ustedes me permiten, yo puedo hablar con ellos, a ver qué participación, qué actuación podemos hacer para ganarnos la confianza y que tengan en cuenta el deporte. Y así como llegamos, y comencé a observar los diferentes candidatos. Estaba Marino Toro, pero Marino Toro tenía, digamos, era la continuidad de Gloria Estela, porque era la línea de Camilo Arturo Montenegro, gente que había trabajado mucho por la ciudad, pero que yo no tenía posibilidad allí porque ya había todo un equipo organizado, lo normal que pasa. Luego vi otro y vi a la doctora Hilda Guerrero, también con un equipo allí, pues tampoco veía posibilidades, otra tolda. Observé a los otros candidatos hasta que llegué a Jenner Zuluaga. Y entonces vi a Jenner Zuluaga y le hice un análisis de la gente que lo acompañaba y yo no vi a nadie del deporte, ni de la educación. Entonces del deporte vi, no hay gente del deporte. Entonces dije, yo aquí puedo tener posibilidad de hablar con él. Y fue donde busqué, bueno, ya no estaba con nosotros el doctor Jenner Zuluaga, y le dije empezando el año 97, le dije, doctor Jenner, nosotros queremos que se tenga en cuenta el deporte, que se apoye más la educación física, que se apoye más la educación. ¿Cómo nos puede usted ayudar si usted es alcalde? Y entramos en diálogo. Y me dijo él, bueno, ¿y usted qué grupo tiene? ¿O usted qué es? ¿Usted es candidato o qué al consejo? Yo le dije, no, yo no soy candidato a nada, yo soy el entrenador y soy profesor. Entonces me dijo, pues haga una reunión. Y sí, señor, convocamos una reunión en Corpós, calle 11, con carreras 13 y 12, mitad de cuadra.
Nos juntamos unos amigos queridos de la época y apoyamos esa iniciativa. O sea, nos juntamos allí y dijimos, bueno, vamos a ver cómo logramos hacer algo para que un candidato se pueda comprometer con el deporte. Allí hicimos la primera reunión, fueron más de 300 personas. Jenner quedó impresionado porque claro, yo no era candidato al consejo, yo no era, ¿y cómo hago para convocar 300 personas? Año 1997. Entonces me dijo, bueno, usted tiene muy buen trabajo y muy buen liderazgo, sigamos. Ganó Jenner, ganó Jenner. La gente me decía, pero Jenner, ¿qué te va a cumplir? O sea, Jenner, ¿qué te va a poner? Pues te va a dar unos uniformes, unos balones y ya. No, la verdad fue que Jenner convocó la junta directiva del club, el grupo de amigos que habían apoyado el proceso de otras disciplinas deportivas, y les preguntó que si, cómo me veían a mí, si como entrenador, como presidente del INDER o como director del INDER. Pues obviamente la gente que estaba en la reunión dijo, no, como director. Y él me dijo, ¿usted sí es capaz? Pues yo le dije, pues don Jenner, si usted me da la posibilidad, yo aprendo. Claro. Y así fue, sin conocer nada de la función pública, me senté el 1 de enero del año 1998 a ser el director del Instituto Municipal del Deporte. Allí empezó todo el proceso, un proceso donde no había la suficiente confianza y pues era una persona que venía de la parte técnica, que no conocía la parte administrativa, eso era verdad, y había muchas dudas si yo era capaz o no era capaz de dirigir el deporte. Y ya pasé de ser parte de la crítica, y me entregan la responsabilidad de hacer parte de las propuestas y de la solución. Pero en ese papel tuvo logros importantes, fue Terraco de Oro, fue mejor director INDER en el departamento del Valle del Cauca. No tenía experiencia, pero estaba demostrando que tenía capacidad. Hombre, eso es una oportunidad muy grande y yo tengo algo que me favorece, que aprendo muy rápido. O sea, tengo muy buena capacidad para aprender y comencé a aprender rapidísimo del tema. Eso me llevó de a hacer una especialización en la Escuela Nacional del Deporte. Logramos la tesis, fue los COMUDE, los Colegios Municipales del Deporte. Allí nació en Colombia la primera jornada única. Allí nació en el año 98-99, que yo comencé a investigar en mi tesis de grado de la Escuela Nacional del Deporte cómo solucionábamos para que nuestros niños, los papás no los castigaran con el deporte. Porque en esa época, si el niño le iba mal en matemáticas, llegaba a la casa y el profesor en esa época le decía, vea, le está yendo mal en matemáticas, en español, sáquelo, que está perdiendo tiempo en el deporte. Claro. Un error graso. Lo otro, los niños no tenían quien los llevara nuevamente al sitio de entreno cuando salía del colegio. Tercero, había niños que no tenían una alimentación lo suficientemente adecuada para sostener estudio, luego ir a entrenar, y pues era coger todo un compendio de cosas y nosotros poder ayudar a que en un solo proyecto se solucionara una problemática que teníamos en el deporte. Entonces, ese fue el COMUDE. Entonces los niños formamos colegio, hicimos colegio, tenían desayuno, almuerzo, conseguimos buses, compramos buses, recogíamos los niños por toda la ciudad, la ruta del deporte, los niños tenían cultura, tenían deporte y además las áreas del conocimiento, matemáticas, español, biología, geografía, historia, todo lo que teníamos que ver. Y formamos el COMUDE, el Colegio Municipal del Deporte. Sí. Y ahí pues fue una propuesta muy bonita porque eso me llevó a ganar 3 Terracos de Oro como el mejor director de los INDER del Valle del Cauca consecutivos, del joven sobresaliente de la Cámara Junior. Bueno, muchos logros, la gente reconoció mucho el trabajo de John Harold Suárez entre el año 98 y el 2002. Fueron muchas etapas bonitas donde le dimos al deporte un realce, logramos ocupar el 3er lugar en los Juegos Deportivos Departamentales, que eso era una cosa que no lo veíamos, no, era casi imposible. Ajá. Traíamos cuadrangulares de las pretemporadas de los equipos, hacíamos festivales nacionales de payasos, la Copa Nacional Señor de los Milagros de atletismo, bueno, nos inventábamos cada cosa y eso es una dinámica muy, muy importante y eso pues obviamente me llevó a tener un reconocimiento muy grande. Pero fue declarado insubsistente, ¿por qué? Bueno, esa es una etapa de esos momentos difíciles que vive uno en la vida porque eso es de apegos, ¿no? O sea, y yo me entregué muchísimo al INDER, al deporte. Quería mucho el INDER, o sea, o lo quiero todavía, o sea, tengo un sentimiento muy arraigado por el INDER y cuando me llegó la situación política,
la gente en Buga, la clase política se puso muy nerviosa porque veían una persona que entregaba refrigerios, 2000 refrigerios diarios a los niños, había restaurante para los deportistas, habían becas, había colegio, habían buses, y hubo un sector de la clase política que se puso nerviosa conmigo. Entonces le dijeron al alcalde de la época, un hombre muy querido para mí, que es John Jairo Borges, y él, que es un hombre muy inteligente en política, no sé qué pasó allí, y yo siento que se dejó en un momento influenciar y me declaró insubsistente. Se fue para el Cauca. Y yo me fui para el Cauca. O sea, yo no lo tuve. En el tiempo, Rafael Valencia sacó una nota, declarado insubsistente en Buga, el director del INDER, y los deportistas cierran escenarios. Los deportistas y los entrenadores cerraron los escenarios en esa época. Me llamaron del Cauca, me llamó Fabio Arévalo, el gerente de INDER Cauca, un médico muy querido para nosotros. Y el médico me dice, ¿qué te pasó, Jarolito? Si es que vos sos un ejemplo, vos ¿cómo no te van a valorar en Buga? Y me dijo, espera, yo hablo con Floro Tunubalá, que era el gobernador del Cauca. Y verdad, me fui con la tristeza más grande del mundo y me quería ir de Buga, estaba muy acongojado y me fui para el Cauca. Me dieron puesto en el Cauca a trabajar como su gerente deportivo en el Cauca. Llegué con todos los reconocimientos, el respaldo del gobernador, el respaldo del director del Cauca, Fabio Arévalo, y comenzamos a trabajar. Venía los fines de semana a visitar a mi familia y fue allí donde se suscitó. Cada que venía me decían, venga, pero hay una reunión, queremos que usted vaya, y comenzó el tema, láncese a la alcaldía, láncese a la alcaldía. La verdad, yo estaba dolido, yo estaba triste, estaba acongojado, estaba muy molesto, porque yo decía, yo he trabajado, ¿por qué me pasa esto? ¿Tenía una espinita? Sí, la verdad, y fue allí donde Fabio me aconsejó muchísimo, el gerente de INDER Cauca, me dijo, mira, eso es una oportunidad que no debes de perder, y yo veo que tú tienes la capacidad y a ti en Buga te reconocen y te valoran mucho, juega esa oportunidad. Yo te necesito aquí, juega esa oportunidad. Y fue así donde logramos que John Jairo Cifuentes me reemplazara en el Cauca y yo volví a Buga a hacer la campaña a la alcaldía. ¿Cómo fue esa campaña? Fue una campaña bien particular. ¿Se sintió ganador desde el momento? No, al contrario, es una campaña atípica. Ajá. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo era un muchacho joven, 33, 34 años, no tenía experiencia política, no había sido candidato a nada, yo venía a ser director del INDER. Bueno, teníamos un nombre, un reconocimiento, más no político. Político no, o sea, nadie, un concejal no, pues ¿quién iba a creer en mí? Yo era una persona indiferente al tema político como tal. Entonces, fue allí donde nosotros comenzamos a caminar las calles. Yo lo que hice fue comenzar a caminar, a buscar el nombre, a buscar los amigos, a buscar los deportistas, los padres de los deportistas, los profesores, y nos íbamos todos los días, caminatas muy largas por todos los barrios, charlando con la gente. La clase política no estuvo conmigo, la clase política no votó conmigo, fue un voto más de opinión, fue un voto más de reconocimiento, porque la gente decía, no, yo voto por el del INDER, yo voto por el que hizo el colegio del deporte, yo voto por el que compró los buses, yo voto por el que... El de los refrigerios. El de los refrigerios, yo voto porque es que el deporte lo tiene arriba, o sea, la gente me sintonizaba con un tema del deporte muy bonito, y fue allí donde sin ser un candidato, yo no figuraba, o sea, empecé de atrás, y los candidatos obviamente mucho más ranqueados. El doctor Camilo Arturo Montenegro, un hombre con todos los pergaminos, además merecidos, o sea, porque ha trabajado mucho por la ciudad. Pues claro, yo me sentía, la verdad, pues con unas diferencias políticas enormes. Yo no tenía nada políticamente. Él sí tenía, porque había sido congresista, había sido gobernador encargado. Y por el otro lado, William Romero, un médico también muy querido, muy reconocido. Entonces yo estaba en la mitad y yo la verdad que en las encuestas como tal de la clase política no tenía yo mucha posibilidad. Hasta que se dieron las cosas y pues con sorpresa
salieron 19.537 votos. ¿Fue una buena alcaldía? Yo siento que fue una alcaldía importante. Me tocó que aprender de la función pública muy rápido. ¿Por qué? Porque la alcaldía estaba a punto de caer en ley 550. Ajá. Entonces me ubican y me dicen, mire, usted tiene que hacer reforma administrativa y tiene que hacer actualización catastral. Son las dos cosas que usted tiene que hacer. Dos pelas. Y a mí la gente me decía, vení, vos estás muy joven, ¿cómo vas a dañar tu hoja de vida? ¿Vas a dañar tu vida política? Porque una reforma es sacar personal, echar gente, y esa gente no lo va a entender. Tocar familias. Claro, y la actualización catastral, aquí hace 15 años no se hacía. O sea, vas a subir los predios a unas cifras, te van a quemar los recibos del predial, baje funcionamiento, mejore el ingreso y sea eficiente en la prestación del servicio. Esa es la máxima. Y me la dijeron rapidita, me acuerdo mucho en Infivalle. En Infivalle, que fui a buscar que me asesoraran, y fue así sencillo, en una reunión financiera. Me dijeron, vea, usted tiene que bajar el funcionamiento, tiene que mejorar los ingresos y tiene que ser eficiente en la prestación del servicio. No, pues sencillo. Entonces, baje los gastos de funcionamiento, saque gente. ¿Cuántos salieron? No, pues salieron alrededor, o sea, nosotros sacamos, yo tomé una decisión, fue sacar de la planta de cargos todos los jefes de unidad. Pasamos de una planta de cargos jerarquizada a una planta de cargos globalizada. ¿Y no llenar vacantes? Nada. Nosotros sacamos alrededor de unos 75, 80 personas, sacamos digamos, en la reforma fue una cosa muy dura, porque hay familias que nunca entendieron que yo tenía que hacerlo por responsabilidad y que yo nunca perseguí. Si ahí en la reforma se fueron amigos que votaron por mí, se fueron. Pero algo bueno tuvo que tener esa alcaldía porque fue el primer alcalde que repite. Claro, ahí fue importante, Armando, porque logré demostrar capacidad administrativa, seriedad en la administración, en la confianza de la gente. La gente fue generando confianza, entonces el predial que le subió a todo el mundo le subió el predial, la gente tuvo molestias, pero decía, no, pero él está trabajando bien, él encontró el municipio así y tenía que hacerlo. Y se fue generando la confianza hasta que llegamos nosotros a entregar un municipio con unas condiciones ya equilibradas, viable económicamente, con capacidad de endeudamiento. Ajá. Inclusive, la certificación de la educación, que también me tocó a mí ejecutarla, todo lo que fue la certificación. O sea, fueron unas decisiones administrativas, la cual pues obviamente yo no estaba preparado, y me tocó en esos 4 años hacer todo un curso, una maestría, un doctorado en administración pública para poder ser muy eficiente y hacer obras como la Avenida 30 con los puentes, obras importantes como la Alameda del Milagroso, obras importantes como todo lo que se hizo en recuperación de parques, fueron muchas cosas las que nosotros hicimos en esa época, y fuera de eso un proyecto muy social, donde toldos de vida, donde Buga en Movimiento, donde se hicieron el apoyo importante, la Feria para Todos. O sea, se llevaron muchos programas sociales, se ganó confianza y logramos nosotros terminar 4 años de una transformación bonita, agradable, y que la gente lo valoró mucho. Entre la primera y la segunda alcaldía, ¿usted pensó en algún momento Cámara de Representantes? ¿Por qué declinó esa candidatura y se regresó al tema de la alcaldía? Ese fue un tema, yo salí con todo el ímpetu para ir a la Cámara de Representantes. Todo estaba dado para ir a hacerlo. Cuando me encuentro en el camino que había otro bugueño que iba a aspirar también. Allí tuvimos nosotros el percance. Y ya cuando de manera muy, muy objetiva veíamos que no había posibilidad de que 2 bugueños salieran a disputar el plan electoral, era muy complejo. Hombre, yo me dejé convencer en su momento y yo dije, pues, ven, está bien, yo doy un paso al costado, vuelvo a la alcaldía y voy a apoyar este proyecto para que vaya a la Cámara y no vaya a ser que 2 bugueños nos quitemos la oportunidad. Me tocó que decliné y apoyé esa propuesta
que estaba en su momento. Le faltó muy poco, no se pudo, pero de todas maneras hicimos el ejercicio, el esfuerzo, y fue allí donde nació la propuesta de volver nuevamente como candidato. ¿Cuál fue la votación de la segunda alcaldía? 21.785. Muy importante. Muy importante porque éramos 8 candidatos, inscribieron 8 candidatos. O sea, y mira que el número 8, creo que fue Jairo Elías, sacó 1.500 votos. Entonces imagínate que don Hugo Piedradita, que en paz goce, estaba Mario Germán Villalobos, que también sacó una votación interesante, el doctor Carlos Cruz, Harold Moreno, o sea, Tapasco, o sea, era un grupo grande, o sea, los votos. Cada uno tenía su credibilidad potencial. Y un potencial, pues imagínate, o sea, el que estuvo de 8 sacó 1.500 votos, o sea, imagínate cómo fue que todo el mundo sacó votos. Entonces me parece que sacar esa votación cuando hay tantos candidatos es muy importante. Revelemos un poquito de secretos, claves para ese éxito. Pues hay algo que es fundamental, ¿no? Es ganar confianza. Yo pienso que el tema en lo público está macartizado, la parte política está macartizada, la gente no quiere lo político, o al menos le genera desconfianza. La parte política le genera confianza. Cuando ven una persona trabajando, la ven desde las 5 de la mañana en las calles hasta las 12 de la noche, trabajando sábados, domingos, te ven en los barrios, te ven en las veredas, te ven en los corregimientos, te ve con los sectores, te ves con la educación, te ves con la salud, en todos los temas, eso genera confianza. Y la disciplina, ¿no? Mucha disciplina. Aquí no hay que tener vacaciones, aquí hay que dormir 4 horas, aquí hay que estar 365 días del año dispuesto. Esa es la clave del éxito, y yo pienso que a mí me va muy bien, es porque soy un hombre muy disciplinado, porque soy un hombre que genero confianza. La gente que me conoce fácilmente identifica un hombre luchador, un hombre con mucha sensibilidad, con deseos de servir, con un apostolado que se nota, con vocación, con mística, que en la función política conjugar todo eso no es fácil en un hombre, o sea, no es fácil. O sea, tú encuentras un poquito de algo, pero deficiencias en muchas otras cosas. Modestia aparte, me estás preguntando, te digo, esa es la clave del éxito. Bueno, puntos claves que le van a generar a usted ahora una posibilidad. ¿A dónde quiere llegar? Pues mira, hay cosas que uno hoy valora y que uno hoy escucha de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque uno vive del voto popular, del favor popular. Y hay gente que me dice, John Harold, necesitamos un senador, necesitamos quien represente a la región. Me lo dicen en Tuluá, me lo dicen en Cartago, me lo dicen en Guacarí, me lo dicen en cualquier parte del centro y norte del valle. Hoy tuve una reunión, una conferencia vía Sky con Abelardo San Clemente y la Asociación de Educadores Físicos que están en este momento en Córdoba, en Montería, en un congreso internacional de educadores. Y me decían ellos, John Harold, es que aquí queremos apoyarte, es que queremos que la educación tenga un senador. Allá los de La Guajira, los de el Atlántico, los de Cesar, o sea, los que estaban allá en representación de todos esos educadores, queremos tener un educador. Entonces, a nivel nacional hay una muy buena perspectiva de los educadores, de los deportistas, de los entrenadores, de los monitores, y a nivel del Valle del Cauca, yo pienso que el Valle del Cauca quiere tener sangre nueva en el Congreso de la República, gente que venga con logros, con experiencia probada, porque es que cuando vos no has sido ordenador del gasto y estás en el Congreso de la República, tú no tienes la posibilidad de hacer un debate con el conocimiento de causa. O sea, a mí, yo me puedo sentar con la ministra o el ministro de Hacienda del país y yo le puedo hablar de la transformación de la ley 60 del 93 con la ley 715, cuánto nos han quitado a través de estos 15, 18 años de esa transformación de esta ley, los recursos que hemos tenido para la educación, donde se han visto afectados en cobertura y calidad, cómo tenemos nosotros en el sistema de salud el tema de la población pobre no asegurado y las PIC, el plan de intervención colectiva, cómo podemos hacer para que la gente se enferme menos y que las EPS cumplan con la demanda inducida. O
sea, eso lo sé yo, cómo se hace, porque lo he vivido. ¿Cómo podemos demostrar que aquí en Buga dejamos todas las veredas y corregimientos con agua y el 80% con agua potable? O sea, yo tengo mucho que aportar porque tengo experiencia probada, tengo logros y soy un hombre de resultados. Entonces, cuando se para un senador, ¿cuántos senadores se pueden parar en un debate en el Congreso de la República? Hablar realmente de cómo funciona el Estado en los 1102 municipios, porque es que allá sentado es muy fácil, claro, dar debates, pero cuando a usted le ha tocado vivir en carne propia lo que es el manejar unos presupuestos ínfimos, que te ponen a hacer un programa de gobierno como candidato, luego un plan de desarrollo, pero luego te mandan leyes que tienes que cumplir con los poquitos recursos propios que son los del plan de desarrollo. Entonces son recursos para la ley 1448 de infancia y adolescencia, responde al alcalde. Recursos para la ley 1448 de la ley transicional de víctimas. Luego la ley 1098 de infancia y adolescencia. Luego apoye las cárceles, luego apoye la seguridad, luego apoye bomberos. Luego usted, mira, te van cargando de responsabilidades pero sin plata. Y ahora posconflicto. Ahora posconflicto, entonces también organiza el posconflicto, pero tienes unos problemas graves, porque los recursos propios, uno de ellos que es la sobretasa a la gasolina, está cayendo. ¿Por qué? Porque los carros son ACPM, los carros ya son de gas, o los carros inclusive ya vienen también para cargarlos parte eléctrica. Entonces, o sea, la sobretasa de la gasolina va cayendo, entonces recursos propios que contábamos los municipios ya van decayendo. Las fuentes se acaban. Las fuentes se van mermando. Entonces, mira, es muy complejo. Eso lo puede hacer un congresista que haya vivido y que pueda demostrar cómo se pueden presentar los proyectos, cómo se puede mejorar calidad de vida, cómo se puede mejorar la educación, cómo se pueden bajar los indicadores de drogadicción, de pandillismo, del deterioro, de inseguridad, porque la inseguridad es el fruto del deterioro del tejido social. Pero ¿dónde está el deterioro del tejido social? Son esos niños huérfanos o con papás que están totalmente desubicados y que el Estado debe dar protección y ayuda para que esos muchachitos no sean los relevos generacionales de la delincuencia de este país. Un bugueño que quiere llegar al Senado, pero no va a representar solo a bugueños, va a representar a toda una comarca vallecaucana y ya lo decía usted, personas también en otras regiones del país, porque al Senado tiene que hacer campaña nacional, porque va a recolectar votos a nivel nacional. ¿Está dispuesto a ese trabajo entonces? Pues mira, hoy es la propuesta que hay de muchas personas, de muchos amigos, de asociaciones, de agremiaciones de educadores, de deportistas, de municipios como Tuluá, Palmira, Cartago, Buga, amigos en Cali. O sea, hay un deseo de que la hoja de vida de John Harold Suárez, o sea, pueda ir al Congreso de la República a representarnos. Hay otros que me han dicho, John Harold, quédate y espera más bien que vas a la gobernación del Valle. O sea, la gobernación del Valle necesita también una persona como vos. Entonces, en eso estamos, o sea, vamos a tomar una decisión. En los próximos días tendremos que decir a cuál vamos y por qué partido, que también es una de las preguntas que se hace la gente. Bueno, ¿usted por qué partido va a ir? Pero sí la idea es que vamos a hacer un aporte. Aquí vamos a hacer es un aporte. O sea, no es justo que 20 años de experiencia, mire, ¿cuántos senadores pueden decir que son ordenadores del gasto desde el año 98? ¿Cuántos? O sea, es que la gente habla de corrupción y la palabra, hay 4 términos que hoy en Colombia han cogido fuerza para querer macartizar, estigmatizar y ganar áulicos o ganar imagen o ganar audiencia. Cada persona que hable de la corrupción, que hable de las mafias, que hable de los carteles y que hable del PAE, tiene audiencia. Entonces, si yo quiero ganar audiencia, voy a combatir la corrupción. Pero venga, usted ha sido ordenador de algo, usted no sabe si usted es corrupto hasta que usted no tenga la posibilidad de administrar los recursos del Estado. Pero si usted no ha sido ordenador de nada, cualquiera es honrado así. Claro. No, venga, preguntémosle a esos funcionarios, como el caso mío. Yo soy ordenador del gasto desde el año 98, del año 98 al 2002, del año 2004 al 2007, del año 2012 al 2015.
¿Cuántos años siendo ordenador del gasto, por Dios? Claro que tengo denuncias y claro que mis enemigos han tratado de empañar mi nombre. No lo van a lograr. ¿Por qué? Porque tengo tranquilidad de mi capacidad de trabajo. Allí es donde nosotros podemos decir que sí tenemos capacidad de ir a hacer debates, de tener la tranquilidad de conciencia, de poder generar proyectos, propuestas que mejoren la condición y la calidad de vida de los vallecaucanos y de los colombianos. Muchísimas gracias. Muy formal, Armando. Él es John Harold Suárez Vargas. Ya ustedes tienen más elementos de su hoja de vida, de pronto aspectos que no conocían. Una persona que quiere servirle al departamento del Valle del Cauca, a Buga, a la región. Nuestro invitado. Les dejamos precisamente esta hoja de vida del licenciado John Harold Suárez Vargas. Permiso.